Buenas, aquí en Mate Estado Locura, en colaboración con LeanMind, traigo un nuevo vídeo sobre un ejercicio en el cual usaremos la metodología TDD. Para este ejercicio haremos la siguiente kata String Calculator. ¿En qué consiste? Pues nosotros escribimos una expresión de números separadas por comas, por ejemplo, y lo que tenemos que hacer es sumar cada número. Suena sencillo, ¿verdad? Iremos poco a poco completándolo usando la metodología TDD. ¿Y qué vamos a hacer? Pues realizar el ejercicio que acabo de comentar. TDD significa Test Driven Development. Se complementa con BDD, que es Behavior Driven Development. Lo nombro porque es útil hacerlo. La explicación más acertada para definir las dos técnicas son: TDD es escribir primero la prueba, que probablemente fallará porque no se ha implementado aún dicha funcionalidad, y lo siguiente es escribir el código mínimo posible para que dicho test funcione. BDD es para crear una especificación o requerimiento que falla porque la característica no existe, y lo mismo que se hace en TDD, se procede a crear dicha especificación con el mínimo código posible para que funcione. Parece lo mismo, pero la diferencia de ambos está en el alcance. TDD se enfoca en los tests y BDD en el usuario final. Para realizar desarrollo en TDD tenemos que seguir una serie de pasos bien definidos. El primero de todo es definir una buena lista de requisitos. Y el buena lista tiene muchos matices. La buena lista se puede empezar definiendo por los casos más sencillos a plantear y luego ir poco a poco complicándolo hasta alcanzar las metas. Luego, lo primero que podemos hacer antes de meternos con el código es redactar los tests. Luego ejecutamos todos los tests y ver que el último falla. Si no falla, es que algo pasa. O bien, sin darte cuenta, has tenido en cuenta el problema, o algo malo está pasando. Luego escribimos el código mínimo o más simple para que el test pase. Ejecutamos todos los tests y ver si todos pasan. Independientemente de si pasa o no, refactorizar el código, en la mayoría de los casos, el código puede ser siempre mejorado. Si el test hubiera pasado rojo, o sea que falle, es obligatorio refactorizar. Y ya repetir desde el paso 5 hacia el 7 todas las veces que hagan falta hasta que el test sea verde, o sea, exitoso, o que la calidad del código tú creas que es la adecuada. Y esto último es muy importante. Bien, vimos en el paso 1 que teníamos que hacer una buena lista de requisitos. Bien, vamos a ir poco a poco a lo largo del vídeo definiéndola. Pues bien, vamos a definirlo todo con un to-do. O sea, lo que leemos como todo lo llamamos to-do. ¿Qué hacer? Pues bien, lo primero de implementar es lo siguiente. Si la expresión es un tipo none, quiero que me devuelva 0. Y si luego introduzco una string vacía, también devuelve 0. Bien, abrimos un fichero llamado tddwithpython.py. Implementamos nuestro primer test. Importamos la librería UnitTest para realizar los tests en Python. Importamos de nuestro fichero String Calculator, lo creamos como .py, y importamos la función sum_numbers_in. Y creamos nuestro primer test llamado testNownAndEmptyComputeAs0. Quiere decir que si escribimos una string vacía o none, el resultado es 0. Abrimos nuestra terminal y escribimos en dónde se encuentran pues, los ficheros pytest y la barra diagonal tdwithpython.py, o sea, justamente donde está este fichero, y lo ejecutamos. Si lo ejecutamos, nos dará error. Obviamente es que no hemos escrito nuestro programa. Pues vamos a ello. En nuestro fichero stringcalculator.py creamos una función que por parámetro admita una string y devuelva un valor entero o integer llamado
sum barra baja numbers barra baja in. Y escribimos un simple if. Si la expresión es none o está vacía, devuelve 0. En caso de no cumplir estos requisitos, devolvemos la misma expresión. ¿Vale? Esto último lo he hecho yo adrede para que veáis lo peligroso de escribir código de más. Realmente lo sencillo para este caso hubiera sido que hubieran puesto un return 0 y listo, pero luego explicaré algo importante con hacer de más. Ejecutamos nuestro test. Ahora el test sale en verde. Eso significa que ha pasado satisfactoriamente. Una vez terminado lo anterior, volvemos a nuestra lista de requisitos. Aparte de que teníamos, de lo que teníamos, vamos ahora a garantizar que cuando un número sea evaluado, devuelve el mismo número. Creamos un test nuevo llamado Test Numbers in Expression are Converted to Integers, en el cual, si yo le paso un número, debería devolverme el mismo, pero como entero. Simplemente lo está casteando. Si realizamos test, vemos que ha tenido éxito, pero debería de haber fallado. ¿Recuerdan cuando mencioné los peligros de escribir código de más? Realmente este test debería de fallar, salir en rojo. Y solo hay dos razones para que haya salido en verde. Que accidentalmente lo hayamos implementado antes o hay un fallo mucho más grande en algún lado del código. En este caso es el primero. Lo implementé accidentalmente. Pero siempre es bueno preguntarse por qué el código funciona o falla. Con menos de 10 líneas es muy difícil que haya un fallo mucho mayor, porque menos de 10 líneas, ¿qué va a fallar? No puede fallar mucho. Pasamos a los dos siguientes requisitos y creo que cuando sume 1 más 1 sea igual a 2 y 2 más 10 sea igual a 12. Sencillo. Bien. Lo implementamos en nuestro test. Se llamará Test Number in Expression as Separated by Commas. Lo que realizaremos aquí es probar que la suma de expresiones numéricas separadas por comas da cierto resultado. Si ejecutamos los tests, estos tests fallarán como era de esperarse. Vemos que la función a probar no puede castear una expresión no numérica a íntegra. Para subsanar esto, se nos ha ocurrido el siguiente código. La primera parte para probar si la expresión es known o está vacía, no lo tocamos, pero escribimos otro if donde prueba si hay una coma o no. Si no hay coma, interpretamos que solo hay un número y sale la función al final del todo. Si no, hay dos números. Tal como es el caso de probar nuestro test, que tenemos dos números. Así que dividimos la expresión en un array por comas y sumamos ambas expresiones con sus posiciones correspondientes y obtendremos una suma. Si ejecuto los tests, estos van a ser exitosos. De nuevo, la lista de requisitos. No voy a probar esta vez dos números, sino tres números. Dentro del mismo test, escribimos las expresiones con tres números separados por coma. Ambas expresiones, su suma da 6. Si ejecuto los tests, dan error y me dice que 1,4,1 da 5 y no 6. Bien, esto tiene una explicación. Lo que ha ocurrido es que en la implementación anterior del método solo tenemos, solo sumamos el primer número y el segundo, o sea, 1 más 4, y esto da 5. Así que tendremos que reimplementarlo por si hubieran tres números. Bien, en el código de la función sum numbers in, en el segundo if, realizamos una segunda modificación. En vez de sumar dos números o tres, vamos a sumar tantos números como posiciones tenga el array. Para ello primero dividimos la expresión en un array separado por comas. Luego escribimos un contador llamado total, que sea igual a 0,
Y por último creamos un for que recorda todas las posiciones de tokens. Convertimos el número de string a int y lo sumamos cada vez que devuelva una expresión que salga de tokens. Bien, entonces, ahora si ejecuto de nuevo los tests, esta vez van a pasar todos. De vuelta a nuestra lista de requisitos, añadimos otros dos. Cuando en una expresión separada por comas hay alguna letra, o sea, el ignore, cuenta como 0. Y cuando la expresión sea solo una letra, pues la salida pues que sea un 0. Lo implementamos en nuestros tests. Lo hacemos bajo el nombre de Test Non-Numeric Symbols are Evaluated as Zeros. Escribimos aquí esos dos requisitos. Ejecutamos los tests comprobando que estos fallan porque la letra A no es un número de base 10. Bien, vamos a implementar esto. Vemos que los cuadrados rojos que he marcado son los cambios que hemos realizado para el buen funcionamiento de nuestros requisitos. Importé la librería re para poder manejar expresiones regulares. Luego, vemos que he creado una nueva función llamada parseInt. Esta función lo único que hace es comprobar si la expresión que le pasamos, token, es o no un número. Si no lo fuera, simplemente devuelve un 0. Y si lo llegase a ser, lo castea entero y lo devuelve. Ya luego, los otros dos recuadros rojos que aún no he nombrado, solo llaman a la función que acabamos de crear. Volvemos a ejecutar nuestros tests y esta vez han tenido éxito pasando en verde. Bien. Ahora de vuelta a la lista de requisitos, añadimos uno más. En este vamos a probar que solo suma los números. Las letras las pasa como ceros, lo que tiene que resultar en 3. En el mismo método del test que teníamos, lo implementamos. Aquí lo vemos que lo he puesto aquí. Bien. Y pasamos los tests y vemos que ha salido todo bien, ha salido verde. Nosotros de nuevo esperamos un test fallido o rojo, no pasa nada. Si recordamos la implementación anterior que usamos, ya tuvimos en cuenta el futuro. Pero eso no quiere decir que no haya que revisar por qué ha pasado esto. Hay que ver hay que ver por qué funciona y por qué no funciona. Volvemos otra vez a nuestra lista de requisitos y añadimos uno más. Esta vez en la posición de un número donde también hay una letra. Y en esta posición solo número quiero que el programa interprete el 1A como 0 y el 2 como 2 y lo sume. Esto tiene que dar 2. Bien. Primero implementamos el test. Lo hacemos en el mismo lugar que de los otros test anteriores. Si damos a ejecutar los tests, estos fallan porque 1A no es un número entero de base 10 si nos fijamos en el mensaje que nos proporciona la excepción. Para subsanar este ligero error, solo tenemos que modificar el recuadro rojo. En la expresión regular añadimos un $, al final para que compruebe cada carácter hasta el final si es numérico. Y ahora los tests si son todos verdes y pasan. Y ya de nuevo, por última vez, en la lista de requisitos añadimos 3 casos a testear. Esta vez admitiremos otra forma de realizar la suma, de forma que podremos admitir caracteres especiales. La expresión toma dos partes, una cabeza formada por los 4 primeros caracteres y el cuerpo del mensaje son los siguientes caracteres. Si el carácter separador del cuerpo no coincide con el de la cabeza de la expresión, entonces no realizará la suma, al menos no para esos caracteres. Y sin embargo, los caracteres coinciden, entonces se realizará la suma.
También probaremos otros caracteres separadores a ver cómo se comporta. Implementemos nuestro test, un test que ahora se va a llamar Test Expression May be configured with a custom separator, con los tres requisitos que añadí ahora mismo pues en la foto anterior. Si ejecuto los tests, estos dirá que ha dado 0 la suma. Esto es porque en la implementación anterior, si no ve comas, no separa nada por caracteres, por lo tanto no suma. Y como encima no es un número todo en conjunto, devuelve 0. Ya que el código del programa, la implementación es lo que está en recuadro rojo. Vemos que mucho ha cambiado. Lo explico bien. Bien. En la cabeza hay 4 caracteres. De estos 4 caracteres, los 2 iniciales son invariantes de una expresión a otra, que son la doble barra diagonal. Bien, podemos comprobar si en la expresión hay o no 2 barras diagonales juntas. Si las hubiera, es true, en su defecto false. Al pasar el if en true, podemos extraer el carácter separador y a través de este podemos obtener la expresión ya preparada sin la cabeza para sumar. Esto luego ejecuta compute total, que simplemente ejecuta la suma. En el caso de que sea false, se entenderá que es una expresión como la que hemos visto, hemos venido manejando con el separador de coma. Aquí vemos que los 3 métodos que se han creado, que acabamos de ver, compute total solo suma la expresión, que ya le pasamos como array. GetSeparator solo nos devuelve el separador de toda la expresión. Para ello, primero extraemos el índice donde se encuentra el final de la cabeza, la barra diagonal solitaria. Y por último, realiza una operación para extraer una string de otra. Extrayendo exactamente el separador, luego en clean expression obtenemos hasta dónde acaba el índice, la cabeza de la expresión, para luego por otra operación extraer un string. Extraemos solo el cuerpo. Y bien, ya para finalizar, ejecutamos los tests y vemos ya de que estos aparecen en verde. Y bueno, ya hemos terminado el ejercicio, espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete al canal, comenta en la caja de comentarios las dudas que tengas y le damos las gracias a LeanMind y a Carlos Ble por el ejercicio en el cual ellos también han colaborado. Y bueno, que la gracia matemática de Gauss esté contigo.